Este mensaje es la lucha del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo y nuestra carne. El creyente debe aprender a andar en el Espíritu. Debe caminar en el Espíritu, dice la Biblia ahí, para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabe qué tan asombroso es de tanta gente que se llama cristiana, vive como una persona que ni siquiera fuera salva? Ahora, yo no sé, yo no conozco su corazón, yo no sé lo que usted ha aprendido. Ahora, mucha gente con la que yo he platicado no tiene ni el pleno conocimiento que deben andar en el Espíritu. Y es por eso que nuestra iglesia debe enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, especialmente este aspecto de la vida en santidad y de crecer en el Espíritu, andar en el Espíritu para no andar otra vez en el pecado. Yo tenía un compañero en el banco, me di cuenta que él era cristiano y él asistía a una iglesia bastante grande y famosa. Y él y yo a veces hablábamos de la Biblia y se quedaba muy asombrado, no sabía ni las cosas básicas. Digo, ¿cuántos años tienes yendo a tu iglesia? Ya tengo como 5 años. Y me dijo, ¿y qué te enseñó tu maestro el día de ayer, el domingo? Dice, bueno, nos enseñó y cosas que ni eran bíblicas. Y después dice, después fuimos a tomar. ¿Perdón? Después fuimos a tomar. ¿Verdad que no hay nada malo en moderación? Una al año no hace daño. Y todo eso hace. ¿Tu maestro de la iglesia te llevó? Dijo, sí. Entonces yo no puedo culpar a esta persona que viva en la carne si no hay ni quien le instruya. Va a una iglesia buscando a Dios, ni quien le diga cómo. Pero hoy quiero darle a usted la clave de victoria para que no ande derrotado, para que no ande en la vida aquí siendo dominado por el pecado. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, no pierda su lugar aquí en Gálatas capítulo 5. Dios no quiere que el cristiano sea controlado por su carne ni viva en el pecado. La palabra controlado dice a quién le rendimos dominio. Y en Romanos 6 claramente nos dice que nosotros a veces cedemos dominio a la carne o vamos a servir a Cristo. O somos esclavos o siervos del pecado o vamos a servir a Cristo. Tenemos que presentar nuestros miembros como miembros de justicia, dice la Biblia. Quiero que vean 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice así la Biblia, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como, ¿a qué dice ahí? Espirituales. Una persona espiritual es una persona controlada por el Espíritu Santo, sino como a qué dice ahí, como a carnales, una persona controlada por su carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué dice ahí? Carnales, no habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois, ¿qué dice? Carnales y andáis como hombres. Entonces existe cristianos que son, la Biblia así lo dice. Alguien me dijo a mí que no existe un cristiano carnal. Bueno, aquí lo dice claramente en Corintios. Una persona carnal es un niño en Cristo, es un inmaduro, una persona que aún es controlado por los impulsos de su carne, especialmente la carne caída. El espíritu ha sido redimido, pero tenemos todavía la carne con la que tenemos que luchar. El carnal es un inmaduro, un niño en Cristo, es un bebé, como dice ahí. El carnal no es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Ahora, tiene que haber un mensaje consistente. Una vez le estoy diciendo, hay quienes enseñan unos extremos que dicen que el que es verdaderamente salvo va a vivir en santidad, pero no hay consistencia en eso. Bíblicamente no hay consistencia en una creencia que debe una persona mantener y perseverar en santidad para determinar que es salvo, porque entonces ni uno de nosotros tenemos garantizados que en 10 años estaremos ahí. Hay personas que creían eso y después cayeron y bueno, resulta que nunca fue salvo. Esa es la determinación con una teología que no es consistente con las Escrituras. La Biblia dice que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Somos salvos a pesar de que pequemos porque tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, Dios nos recibe como hijos y nos juzga como hijos y nos azota y nos disciplina. Y hay casos donde Dios mata. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar o a cegar. Hay consecuencias.
un creyente en los Corintios, en el capítulo 5, tenía a la mujer de su padre, vivía en fornicación abierta. Y la Biblia claramente enseña que este hombre era un perverso y se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo a fin de que su espíritu sea salvo. O sea que es posible que una persona viva en pecado. Yo no estoy diciendo que yo abogo, ni estoy apoyando, ni estoy animando. Simplemente tiene que haber una enseñanza consistente con las Escrituras. Consistente significa que hay pecado de muerte, dice la Biblia. Si tu hermano comete el pecado de muerte, dice, no pidáis por él. O sea, hay pecados que Dios lo detesta tanto que Él dice es digno de muerte. Y cuando una persona peca, yo creo que el pecado de muerte o los pecados de muerte son aquellos pecados que Dios condenó a muerte. El adulterio es un pecado que Dios condena a muerte. Y dice la Biblia, cuando una persona comete un hermano, dice, comete un pecado, no pidas por él. Todo pecado es injusticia, pero hay pecado de muerte. Se nos ordena a guardar los mandamientos, se nos ordena a apartarnos de fornicación, se nos ordena a huir de la fornicación, se nos ordena a andar como hijos de luz, se nos ordena a andar en el Espíritu, a crucificar la carne y sus deseos, a despojarnos del viejo hombre, a velar y no darle lugar al diablo. Esta es una enseñanza consistente. Significa que el creyente puede entonces crecer de una manera madura, dejar de ser carnal, o puede manifestar las obras que acabamos de leer. Ahora, yo no estoy abogando, yo no estoy diciendo que quiero que lo hagan, no. Hoy va a ser una advertencia para algunos de nosotros, porque entre estas obras de la carne existen celos, contiendas. Nos enfatizamos mucho la fornicación, adulterio, pero ignoramos los pecados que nadie dice, como la ira. ¿Cuántos de nosotros batallamos con la ira? Un verdaderamente salvo nunca se llena de ira. Entonces aquí, ¿quién está eliminado? Pastor Ringo está fuera. Ahora mire lo que dice Efesios 4:30. Cuando vivimos en la carne, dice la Biblia que contristamos al Espíritu. Ahora, le estoy dando toda esta enseñanza porque no quiero que usted se confunda y tenga duda. Entonces, no he sido salvo. Bueno, ¿ya creíste? Sí. Entonces, si usted cree de corazón, ¿usted es salvo o no? Ok, no suenan muy salvos. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Señor no quiere que contristemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Bueno, en su contexto es manifestando las mismas obras de la carne. Vaya a 1 Tesalonicenses 5:19. Cuando usted y yo vivimos en la carne, también apagamos al Espíritu. La palabra apagar significa como echarle un agua fría. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en nosotros. El Espíritu Santo pone en su corazón deseo de caminar con Él, de acercarse más a Él, de leer su Biblia, de ir a la iglesia, de servirle. Pero cuando usted ignora o no hace lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida, no solamente lo contrista, pero dice 1 Tesalonicenses 5:19, no, ¿qué dice? Apaguéis ¿a quién? Al Espíritu. Ahora regresa a Gálatas capítulo 5. La palabra carne y espíritu se encuentran 10 veces en cada uno de los capítulos 5 y 6 de Gálatas. Y la Biblia habla de una lucha interna del creyente, una lucha entre la carne y el espíritu. Note que es el Espíritu Santo, lo que dice la letra es mayúscula. En nuestra carne resiste al espíritu. Nuestra carne no quiere seguir al espíritu, no quiere hacer lo que el espíritu dice. Pero la Biblia nos da aquí la solución para la victoria. Por ejemplo, ¿está usted batallando con un pecado? ¿Ha luchado para dejarlo? ¿Está cansado? Dicen algunos, yo intenté el no hacer el pecado. O sea, lo que le digo es, ya no intente de no hacer el pecado, sino más bien aprenda a andar en el Espíritu, porque la fuerza de voluntad se va a agotar. Necesita usted un cambio interior. En Gálatas 5:1, mire la primera admonición que Pablo da, dice ahí, estad pues firmes. Aquí habla del lado doctrinal de los Gálatas, libres en Cristo. Pero ahora en el versículo 16 habla de andar en el Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu. Nuestro estar en Cristo determina nuestro andar en Cristo. Y Dios no quiere que andemos conforme a la carne. El versículo 13 dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esta es la doctrina, el lado de salvación. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Note la advertencia.
Hemos sido librados, pero no para vivir en la carne. Hemos sido librados, pero no como pretexto para vivir en la carne, para pecar. Ahora que soy salvo, puedo vivir como yo quiera. No, se equivoca, sino que fuimos libres para que libremente escogiéramos andar con el Espíritu. Él nos hizo para permanecer en Él. La pregunta que le hago, ¿usted está caminando con el Espíritu? ¿Usted anda en el Espíritu o está satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Está siendo guiado por el Espíritu? Quiero que veamos en esta tarde tres principios, tres verdades importantes acerca de la lucha del Espíritu y cómo tener victoria. En primer lugar, vemos el conflicto dentro del creyente. Y voy a usar el ejemplo clásico de la carne y el Espíritu. Si usted se siente derrotado por un pecado, una maldad, algo que lo tiene dominado, la Biblia dice claramente que no debemos ser dominados por el pecado ni la carne. Eso nos da una posibilidad que uno puede andar dominado. Dice Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu. Note que aquí hay dos deseos. La carne tiene un deseo y el Espíritu tiene el suyo y es en contra. Y estos, ¿qué dice ahí? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La vida cristiana no es una vida pasiva. La vida espiritual o llena del Espíritu es una vida de conflicto constante. La palabra conflicto significa situación de lucha, oposición, enfrentamiento. Está constantemente luchando. Hay dentro de nosotros algo que se llama concupiscencia. En un momento lo voy a explicar, pero Santiago 1, 13 y 14 dice la Biblia que cada uno es tentado según su propia lascivia, su propia concupiscencia. La Biblia habla de lo que la carne tiene deseos. Dice el versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Ahora, ¿por qué nos dice o por qué nos ordena a caminar en el Espíritu? Si yo no camino en el Espíritu, ¿voy a satisfacer mi carne? Dice Ahora, ¿automáticamente voy a andar en el Espíritu después de ser salvo? Los deseos de la carne que hablan de esta palabra que dije que es concupiscencia, es apetito y deseo de los deleites o placeres carnales. La carne se refiere a la naturaleza caída que persiste en el creyente. Puede venir usted, hermano, por favor, acá, hermano Josué, aquí, para que veamos. Quiero que usted observe esta ilustración que le quiero dar. En Romanos 7:5, acompáñeme allá, por favor. Pablo dice ahí en Romanos 7, versículo 5, de esta manera. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para, ¿qué dice ahí? Para muerte. O sea que el cuerpo en sí mismo no es pecaminoso, pero tiene apetitos que no son a veces necesariamente pecaminosos, como el apetito de la lujuria es con descontrol de un apetito normal que Dios nos da dentro del matrimonio. ¿Sí me estoy explicando? El comer es un apetito natural y normal, pero cuando es exceso, entonces ya hay pecado. Y hay otros deseos que un cristiano no debe tener y no debe ejercer, no debe emborracharse, no debe anhelar y desear entonces esa parte del deseo carnal. Entonces, la Biblia habla en Efesios 4:22, y acompáñenme ya, al viejo hombre. El viejo hombre. Yo lo he enseñado una y otra vez aquí en la iglesia. Entonces vamos a ver aquí, vengan para acá mis hermanos. Aquí está el espíritu y aquí está el viejo hombre y yo soy Ringo. Ringo es la simiente. Cuando creí en Jesucristo, yo nací de nuevo. El Señor hizo una nueva criatura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces yo tengo un nuevo comienzo en el Señor Jesucristo. Yo, la simiente en Cristo, el nuevo hombre, el hombre interior, no puede pecar ni anhela el pecado, pero tengo todavía mi carne, el viejo Ringo. ¿Sí nos parecemos o no? O pasamos a ver Wolfgang, porque la semana pasada todos pensaban que era mi hijo. Y la carne empieza a jalar para su lado sus deseos, pero le dice la Biblia que el espíritu, tranquilos, ¿okay? No van a despedazar. Note que dice la Biblia que uno debe aprender a despojarse del viejo hombre. Esa palabra despojarse significa sacudirse, soltarse, pero de una manera violenta. ¿Viste?
Hermano, dice Efesios 4:22, estamos ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿de quién dice ahí? Del viejo hombre, mire, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Recuerde que la carne tiene deseos. Y estos deseos son engañosos, esos deseos son pecaminosos, estos deseos son contrarios a los deseos del Espíritu. El Espíritu también tiene deseos, pero dice la Biblia entonces que yo debo andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque entonces la carne va a empezar a querer y siempre va a estar ahí, mi hermano. Y le digo una vez más, nosotros que hemos crecido quizás en los caminos de Dios, que pues nunca anduvimos en vicios, nunca tomamos, nunca fumamos, no anduvimos metidos en lugares que no debemos andar. Bueno, no es igual a una persona que el Señor rescata del lodo cenagoso. Es muy diferente. Ahora, pero aquí nada más pongo una pausa, me fascina cómo aquella persona que es perdonada de tanto ama más. Como dice la Biblia, ¿no? El que más se le perdona, más ama. Y muchas veces los que crecen aquí no saben, no entienden en verdad cuánto el Señor los perdonó. Menosprecian y subestiman todo lo que el Señor ha hecho. Les ha dado buenos padres, les da una buena iglesia, tienen salud, tienen casa, tienen todo. Y los que a veces son más agradecidos son aquellos que vienen de una vida que usted diría es una vida horrible, imposible de poder gozarla. Pero Dios es bueno. Ahora entonces vemos, aquí ahora voy a cambiar mi ilustración. Él fue el que creció en los caminos de Dios. Y él nunca anduvo por ni un mal lugar malo. Y él anduvo por todos los caminos que no deben dar. Ya cansado de la vida, el Señor lo salva. Y como él entonces, pues cada viernes iba con los amigos, se emborrachaba, tiene un apetito para ello. Le voy a decir, hermano, yo no sé qué es eso. Me han contado algunos, cuando llegan a Cristo, el Señor les fortalece. Y gracias a Dios cuando ya aborrecen esas cosas. Pero eso sucede cuando andan en el Espíritu. Pero de pronto viene la tentación. Entonces, esta persona no tiene ese apetito. No sabe qué es emborracharse, no sabe qué es tomar. Entonces la lucha no es igual. La lucha es diferente. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que reconocer eso. Pero dice la Biblia que el viejo hombre, entonces ambos tienen un viejo hombre. Ambos tienen un viejo hombre que está atrás de ellos, siempre constantemente con ellos, pero la lucha puede ser diferente para cada uno. Por ejemplo, los hombres y las mujeres generalmente tenemos una lucha muy diferente. Aquí va el hombre saliendo y es un hombre que batalla con lo que mira. Usted de mujer, la mayoría de mujeres dirían no comprenden eso. No comprenden que es simplemente que dice alguien pasa una escoba con falda y ya empieza a estar emocionado. Yo leí un libro que se llama Lo que, mejor no se los voy a decir porque van a comprarlo, pero da un ejemplo y es algo que muchos hombres pueden admitir. Usted, hermanita, va a la tienda y aparece un hombre que es bien parecido y quizás está mostrando algo de sus músculos, su camisa está corta, no sé, resaque y usted dice, no, está bien, está guapo. Y es todo, usted sigue comprando. Pero los hombres no son así. Ven a una mujer y empiezan, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Así dice el libro, yo no digo que así soy yo. Anda empujando el carrito, dice, y lo anda buscando. ¿Dónde estará? ¿Dónde se fue? Porque somos muy diferentes y tenemos que evitar el rebote espiritual. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué piensa que ponen tantas mujeres mal vestidas para vender rines de auto? Unas botas ahí. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tienen que ver las mujeres en el boxeo? ¿Qué tienen que ver las mujeres en el fútbol americano? Todo eso es porque saben que eso apela ¿a quién? ¿A la mujer? Al hombre. Somos muy distintos, tenemos una lucha muy diferente. Pero mira, aquí está una vez más la primera ilustración. Tengo al Espíritu que me está impulsando, me está guiando, pone deseos en mi corazón, pero la carne también tiene su propio deseo. La carne está jalando. Entonces es una lucha, un conflicto interno. Quiero que vea Romanos 8:23, por favor, vaya a Romanos 8, versículo 23. Esta lucha, mi hermano, va a suceder o va a estar en nuestras vidas hasta que lleguemos al cielo y el Señor nos dé un nuevo cuerpo. Dice Romanos 8:23, estamos ahí. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, ¿dónde dice ahí? Dentro de nosotros, esperando, mire, la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma ya han sido redimidos, nuestros cuerpos serán redimidos el momento que Cristo venga, el día de la redención. La carne tiene sus deseos porque tiene al viejo hombre, pero dice la Biblia que la carne se opone al espíritu. Regresa ahí a Gálatas 5:17. Es un conflicto entre dos naturalezas del creyente. Agárrenme, hermanos. Entonces depende a quién yo alimente más. En este caso, si yo ando en el Espíritu, yo voy a fortalecerme en el Espíritu. O sea, yo voy a fortalecer al nuevo Ringo, porque ando con el Espíritu. Y viene, ¿qué pasa con la carne? Me sigue, ¿no? Yo la controlo a la carne. Véngase, carnita. Yo controlo a la carne. ¿Sí vieron cómo lo controlé? Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos ¿qué hacen? Se oponen. Se oponen. Aquí en Gálatas Pablo describe el conflicto entre dos naturalezas del creyente. En algunos casos, después de la conversión, los nuevos cristianos disfrutan de inmediato varios días o semanas de triunfo y victoria. ¿Cómo mi vida ha cambiado, pastor? Estoy leyendo la Biblia, pero de pronto viene la tentación, viene la vieja naturaleza, vuelve a surgir y empieza una vez más a jalarle y a jalarle y a jalarle. Gálatas 5:17 dice una vez más al final, para que no hagáis, ¿qué cosa? Yo no quiero hacer eso. No, yo no quiero hacer eso. Pero como no ando en el Espíritu, hago lo que no quiero. Pues. Vaya a Romanos capítulo 7, vamos a hacer un ejemplo. Este pasaje parece que Pablo está confundido. Va a leer y va a decir, Pablo está confundido. No, Pablo está mostrando una realidad. Romanos 7:15, estamos ahí. Porque lo que hago, ¿qué dice? No entiendo. Pablo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y qué dicen? No sé. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice Pablo? Yo hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿qué cosa? En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no que. Muchos de ustedes tienen el deseo, pastor, yo quiero ir a la iglesia fiel. Quieren, pero no lo hacen. Yo quiero leer mi Biblia, pastor, deme ahí la tarjetita para leerlo. Yo quiero, pastor, yo quiero, pero no lo hacen. Yo quiero orar, pastor, quiero orar, pero no lo hacen. ¿Por qué? ¿Está confundido o qué? ¿A qué hora se levantó hoy, por ejemplo? ¿A qué hora se despertó hoy? ¿Oró? ¿Leyó la Biblia? ¿Caminó con Dios? ¿O le ganó el sueño? La carne. El Espíritu dice, levántate. Temprano. ¿Temprano? Sí. ¿Qué es temprano, Espíritu? Es temprano, ¿no? Bien temprano. Bien temprano. Bien temprano. ¿Qué horas pues? 5:30. 5:30. Conste, mañana te voy a llamar. ¿Y la carne qué dice? A las 8, a las 9. Espérese pues. Yo puedo darle les he dado varios ejemplos. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? ¿Usted sabe que tiene que hacer ejercicio o no? Usted sabe, pero lo hace. Caminar, nada más caminar. A veces veo a unos muchachos en bicicletas y se van acercando y es un motor.
Eso no es hacer ejercicio. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy hablando de exagerar y andar ahí mostrando, bueno, nada más para mantenernos saludables. Y el ejemplo que siempre les doy es cuando le ponen ahí un pastel, pero bien rico, de chocolate. Y usted no puede resistir, y usted sabe, yo sé que no debo comer ese pastel. ¿O no dice así? O de pronto dice, vamos a comprar pizza, nada más una tira voy a comerme yo. Una caja después, usted dice, no entiendo. Lo que no quiero, eso hago. ¿Sí estamos entendiendo esta lucha? Esto puede suceder, escuche, con otros pecados. Usted dice, yo no quiero ser enojón, pero me enojo. Yo no quiero ser chismoso, pero mi pecho no es bodega. Yo quiero llegar a tiempo, quiero ser puntual, pero me quedo en la cama más tiempo de lo que debo. Yo sé que no debo mirar eso. Yo sé que debo apagar mi teléfono y yo sé que no debo tenerlo ahí a las 3 de la mañana. Usted mismo se pone en tentación. Dice, continuemos el pasaje. Dice una vez más, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora a mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según, mire, el hombre, ¿qué dice? Interior. Me deleito en qué cosa? Ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está donde dice, mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí viene el hombre interior. Dice, yo no soy el que peco, mis hermanos. Yo le aseguro. Es la carne. Y tiene razón. El espíritu que Dios nos ha dado es incapaz de pecar. Es la simiente. Mira de Juan dice, no peca, no pecamos. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero la carne es la que peca. El pecado está en ti. Culpa. Pero ¿qué cree que el Señor nos manda a hacer? Nos manda a dominar, a poner nuestro cuerpo en sujeción, a no proveer para los deseos de la carne, a andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos? A ver, ¿cuáles son tus deseos? Comer de más, dormir mucho, ser enojón. ¿Qué pasó? ¿Qué más? No venir a la iglesia, no ir a evangelizar. Peleonero. Peleonero, sí. Dígalo, dígalo. Mirar lo que no tengo que mirar. ¿Qué más? Leer la Biblia y no mirar el teléfono. Mentir. Mentir, sí. Son todos los deseos de la carne. ¿No? ¿No dice así la Biblia? Yo no soy el que lo hago. ¿Es quién? Dios, tú sabes que yo no fui. No, no funciona así tampoco. Porque recuerda, dice la Biblia, que nosotros cedemos, a quien nosotros seguimos, a quien nos permitimos que nos domine. Entonces Dios sí nos da esa responsabilidad de despojarnos, de no andar, de no permitir que la carne domine. Por eso Pablo nos da la respuesta. Regresemos a Gálatas, perdón. Vimos en primer lugar el conflicto dentro del creyente, pero vamos a ver las obras de la carne. En Gálatas 5:19, aunque este pasaje dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hay una manera bíblica de interpretar este pasaje. Recuerde que el reino de Dios no es una herencia,
El reino de Dios es un regalo, es algo que Dios nos da sin merecerlo. Nadie puede heredar el reino de Dios. Simplemente está diciendo que estos pecados son tan abominables que la gente será condenada por su pecado. Y hace una comparación, ¿cómo vamos a vivir hasta como la gente incrédula que ni conoce al Señor? No voy a ir más a fondo a explicar ese aspecto de heredando el reino de Dios, porque es un pasaje de aquellos que enseñan que pierde la salvación, pero no, tenemos que ver un equilibrio bíblico. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Note, aquí vemos tres áreas generales del pecado. Vemos la inmoralidad sexual. Dice una vez más ahí, adulterio, fornicación, inmundicia. El adulterio es la infidelidad a la relación matrimonial y la fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio o ilegítima. Esta es una marca de una persona que es controlada por su carne. ¿Puede una persona cristiana creyente caer en adulterio? ¿Puede adulterar? Ahí le dice que el matrimonio y el lecho sea sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Ahora mire, me dicen algunos, ten cuidado a no decir que tú no vas a caer en adulterio, pero es que yo no planeo caer en adulterio. Yo sé cuidarme, sé lo que soy, sé mi debilidad. Por eso yo me cuido en no tener amistades que no debo tener, en estar hablando con mujeres a solas, en recibir llamadas y andar ahí coqueteando con una persona que no es mi esposa, ni darle piropos, ni halagos, de ninguna manera. Mirar a cada hermanita de mi iglesia, a cada señorita como hermana, dice la Biblia, y a cada hermana mayor como que si fuera hasta mi madre, la amo, la respeto. Entonces el problema es cuando pensamos que a mí no me va a pasar nada, que yo puedo andar hablando con quien sea, que yo puedo andar coqueteando y abrazando. Mire, yo no abrazo a nadie, a lo menos que sea mi esposa, o sean mis hijas, o una hermana mayor. Eso es más que nada. Yo no abrazaría a una hermana joven que viene, pastor, ¿quiere abrazarme? Abrázame, hermano, abrázame. No, hermanita, perdone, yo no abrazo a hermanas. Pastor, usted está exagerado. Usted escuchó de todas las acusaciones que sucedieron en los últimos años. Yo no quiero que una mujer me acuse, ni tenga pensamientos malos, ni tener ojos de rayos X, siguiendo ahí el cuello se le anda quebrando, de ninguna manera. Tenga cuidado, tenga respeto al sexo ajeno. Usted es débil, pues no es posible que usted viva una vida sin tener pensamientos morbosos acercándose a una persona así. Pregúntele a David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Un día que no fue a la batalla, andaba él ocioso, dándole rienda a la carne. Él simplemente satisfació los deseos de su carne ese día, miró a una mujer y ahí él fue ganado por su lujuria. David, el rey David, el hombre que quizás creemos que fue el más espiritual del Antiguo Testamento. Por eso le digo, mi querido hermano, no dé ocasión a la carne. No esté a solas con una mujer. Y si en el trabajo lo ponen solo, yo me buscaré otro trabajo. Yo no quiero que haya confusión ni que la persona empiece a dar en tentación. La fornicación es la relación fuera del matrimonio, quizás para aquellos solteros, porque el adulterio también es fornicación. Pero más que nada quiero yo enfocar a los jóvenes. Si usted es un joven, tenga cuidado de estar a solas con el sexo opuesto, especialmente si te gusta esa muchacha o este muchacho. Y a una edad temprana. Yo les he hablado del muchachito de 13 años que yo conocí, que él ya era un papá. 13 años, ¿se acuerdan? 13 años. Camisa que tenía, Bob Esponja, pantalones cuadrados. Así estaba el muchacho con su camisa de Bob Esponja, pantalones cuadrados. Un niño ya era un papá. Y estamos en tiempos donde los niños saben estas cosas. Los niños saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque muchos padres descuidamos a nuestros hijos, les damos aparatos y ahí están ellos aprendiendo cosas que no deben saber ni ver y después practican o quieren practicar y fácilmente se buscan a otra persona de su edad o mayor o menor y cometen estos graves pecados. Entonces, y le digo, yo la semana pasada hablé de este tema en el campamento de jóvenes. Yo quería abrazar a mi esposa, yo quería tomarle de la mano, yo quería darle unos besos y quería abrazarla y quería hacer, pero ese es el hombre que tiene deseos de hombre, pero yo sabía, yo no puedo estar solo con ella, porque ella me lleva. Ella también quería.
Yo miraba esos ojos que me echaban, hermano, ya faltaban unas cuantas semanas y me echaba una mirada así como que, hermana, ¿te acuerdas? ¿Todavía, hermana, o todavía no? No crea que usted es más fuerte, no crea que usted es más sabio y no crea que usted es más espiritual. Salomón era el hombre más sabio y cayó en este pecado. Sansón era el hombre más fuerte y cayó en este pecado. Y David, quizás el hombre más espiritual, y cayó en este pecado. La inmoralidad sexual es una marca clara de una persona que da rienda a su carne. La Biblia habla de inmundicia y lascivia. Esto ya habla de la mente, porque algunos se jactan. Yo nunca he cometido esos pecados, pero su mente está muy sucia y miran cosas que no deben mirar. Quizás nunca irían a un lugar público o estarán con otra persona, pero sí en su mente, ahí escondidos en un rincón de su casa, donde nadie más sabe, son unos perversos en su mente. ¿Y qué dice la Biblia acerca de aquellos que miran a una mujer para codiciarla? Entonces le diría, ¿cuántos de nosotros batallamos con el sexo inmoral? Dice, pastor, yo no sabía, entonces cambie su vida. Deje de hacer eso. Si usted persiste en esto y persiste en ello, dice la Biblia, aquel perverso tienen que entregarlo a Satanás. Dice la Biblia claramente que ningún fornicario puede estar dentro de la congregación. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que dar buen ejemplo a los demás. Y no podemos tolerar. Y yo entiendo cuando la gente es nueva, cuando tiene poco tiempo y va aprendiendo, pero si usted se resiste a hacer estos cambios, bueno, eso es un desenfreno que no se puede permitir ni debe permitir dentro de nuestras congregaciones. No podemos permitir que jovencitos aquí se anden agarrando la mano y vengan de la mano y no están casados. No puede usted permitir que su hijo tenga una novia. Tengo una novia, el triste muchacho de 15 años, no sabe ni trabajar ni nada, ya tiene novia. Y se andan agarrando y abrazando. No, eso no se puede permitir. Y le digo, si hay un hermano que viene acá nada más para buscar a ver qué pesca, mejor no venga a esta iglesia. Eso no es lo que queremos. No queremos nosotros simplemente dar rienda a la carne. Le estoy diciendo que yo creo que una persona creyente puede recaer a este pecado, pero no lo vamos a tolerar. No lo vamos a aceptar. No vamos a decir, está bien, sigue en ello, adelante. No, de ninguna manera. Tenemos que aprender a mantener un buen testimonio, limpiar nuestra iglesia de estas cosas. Deje que el mundo juzgue lo suyo. Nosotros, dice la Biblia en Corintios, juzgamos a los que están adentro. La moralidad sexual es una marca de la carnalidad de una persona. Pero también vemos la idolatría o la religiosidad. En Gálatas 5:20 dice idolatría y después dice hechicerías. La idolatría no solo es culto a los ídolos, sino también a la inmoralidad acompañada del culto de demonios. Yo sé que quizás en estos tiempos no es algo que se ve mucho dentro de nuestra sociedad. Hechicerías o brujería puede hablar hasta aquellos que están envueltos en las drogas y la drogadicción. Pero vamos a ver la siguiente, que es las relaciones humanas. Porque mira, es fácil decir a aquellos que andan en fornicación y adulterio, de seguro ellos no son salvos, dicen algunos. Pero vamos a ver esta lista de las obras de la carne. Dice ahí enemistades. ¿Sí ven ahí? Es un sentimiento de odio o rechazo mutuo entre dos personas. Es una marca de un carnal que una persona que aborrece o odia a otra persona, que no lo quiere. Es una enemistad, no se puede llevar con esa persona. Es fácil juzgar a aquellos, ¿verdad? Los borrachos, los de vicios, pero ¿qué tal es que ni siquiera pueden perdonarse, ni verse, ni hablarse? Tienen hasta enojo, rencilla, odio. Esa es una marca de una persona inmadura y carnal. Dice después pleitos, que son disputas, riñas entre dos personas, querellas, que siempre andan alegando y gritando. Y esas son marcas ¿de qué? Es una obra de la carne, la marca de un inmaduro, de un carnal, de un niño en Cristo. Celos. En este pasaje yo no estoy seguro si se refiere al celo de una persona que le tiene falta de confianza o si simplemente es celo como envidia a los triunfos ajenos. Bueno, porque al rato dice envidias, que significa también lo mismo. Pero dice ahí que aquellas personas a veces se llenan de celos o envidia por los triunfos ajenos. Le da celo, envidia. Iras es el enojo, colero, vengativo. Las explosiones de ira son la expresión de cólera, de una pasión descontrolada, que se enoja, explota, grita, maltrata, quebra, golpea, quiere pelear, ofende. Son obras de la carne. Venga, carne. Y aquí viene el espíritu. Estoy manejando y alguien se me atravesa. ¿Y qué dice el espíritu? Cálmate, contrólate.
Ok, pero ¿qué dice la carne? Adelante, te le llegue usted también. Enójese. ¿Que me enoje? Sí. ¿Y luego? El hermano no se enoja, por eso él no sabe qué decir, ¿verdad? A ver, tú, mano, tú dime. Tú sí sabes. ¿Te vas a dejar? ¿Vas a dejar que te corte así? Mira, se está riendo de ti. ¿Vas a dejar? ¿No le ha tocado a usted? ¿Se ha enojado en la autopista? ¿O nada más a mí? Una vez iba manejando, hermano, si un carro se me atravesó, yo andaba tratando de cambiar el radio y no, mira, y frené, pero feo. Y el de al lado de mí me empezó a aplaudir. Me dio un coraje. Agarré una botella de soda llena. Por poco. Ganas me daba. En otra ocasión me acuerdo iba manejando y el de atrás quería ir más rápido y me andaba pite y pite. Me prendía las luces. Entonces le di el chequeo de freno. ¿Sabe cuál es ese? Frené con todo. Y se oía por atrás que como las llantas estaban rechinando, que él también le frenó. Y se veía las luces que se acercaban, va a pegar, y no me pegó. Yo estaba tan enojado. Se da la vuelta a él y se pone enfrente de mí y me hace lo mismo a mí. Pero como yo tenía un carro más corriente, ya no lo pude alcanzar. Y se voltea así. ¿No ha batallado usted con esa cólera, el enojo? Que de pronto dice, ¿qué hice? ¿Es obra de la? Si usted manifiesta esas obras, significa que usted debe crecer, es inmaduro, es inmadura. No debe usted explotar. La Biblia dice ahí, contiendas, peleas, incluye también hasta alegar, griterías. ¿Cuánto les gusta gritar? Piensan que si no grita, nadie va a hacer caso. Y se levanta gritando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Párense! ¿Qué están haciendo? ¿Quién hizo eso? ¿Quién tiró eso? ¿Quién dejó la luz prendida? Ahí estaba mi patrón gritándome. Yo no me la hacía. Dije, ¿por qué gritas? ¿Sabe que los cristianos no deberíamos gritar? El Señor nos enseña claramente que debemos quitar de nosotros gritería. Las contiendas, que nos gusta disputar, alegar. Mucha gente es egocéntrica y siempre quiere ser primer lugar. Hay competencias en los hogares. Hay competencias de quién tiene la razón y yo tengo la última palabra. Te dije que no. Pues yo sí quiero. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Y de qué te ríes? Pues por loco. Todas esas palabritas que se dicen es para encender más y más. Porque nos gusta la disensión, nos gusta las contiendas, nos gusta pelear, discutir. Que nadie me gana a mí. Yo no me dejo. Me enseñó mi mamá a no dejarme. Obras de... Estaba enseñando a los hermanos, usted debe reconocer que usted o va a hacer más grande el problema o lo va a calmar. El espiritual apacigua la rencilla. El carnal lo hace más grande y hace las cosas más grandes. Y se enojan por cosas a veces hasta insignificantes. Se le olvidó una cosa y tú siempre se te olvidan las cosas. No tienes nada en la cabeza. ¿Y por qué eres así? Y se enojan y se maltratan y empiezan a causar disputas siempre y hasta disensiones, hasta divisiones dentro del hogar, del trabajo. Hay gente que le gusta entrar y ser cizaña y son chismosos, ¿escuchaste? Sí. ¿Tú crees que Dios lo va a usar a él? Nah. ¿Escuchaste que en el campamento 2 muchachos se rindieron para servir al Señor en nuestra iglesia? ¿Tú crees que Dios va a usar a esos 2 hermanos? Sí, ¿no? Y hay personas que son tan malvadas que causan disensión, divisiones, contrarios. Yo no estoy de acuerdo, le digo, nadie le preguntó. Le voy a ser sincero, yo muchas veces no estoy de acuerdo conmigo mismo. Igual como Pablo dice, yo no entiendo por qué lo hice. Mire, yo tengo mucho que ver con mi familia y conmigo mismo para andar metiéndome en tantas otras familias y otras cosas. Ahora, aparte que pues como pastor tengo ese llamado de ayudar. Pero les soy sincero, yo necesito las fuerzas de Dios porque
Yo tengo mucho que tratar solamente con Ringo y con la familia Ayala. Pero a algunos parece que les gusta andar en todo lugar, entremetidos en lo ajeno, y después salen también lastimados y yo solamente quería ayudar. Es que nadie le llama a usted. Y esa es una marca de una persona carnal que le gusta entonces las disensiones. Las herejías son las divisiones causadas por falsa doctrina. Las envidias son el deseo de hacer o tener lo mismo que otra persona. Yo quiero una casa como aquel, yo quiero un carro como aquel, y usted tiene un familiar y ahí está compitiendo con el familiar, poniendo fotos en línea para que vean lo que yo tengo y lo que él tiene, anda ahí pura competencia. Los medios para eso sirven, ¿verdad? Yo no pongo nada ahí. Usted ve que nada personal pongo ahí, ni qué hice, dónde anduve, de ninguna manera. Tengo amigos que ponen ahí y luego los critican, mira lo que anda haciendo y no que sirve a Dios, y andan en Starbucks cada rato y... Digo, ¿para qué pones cosas? Le digo yo a mis amigos. No pongas nada, porque la gente siempre te va a tener o envidia o te va a criticar y van a decir cosas malas, pero a algunos de nosotros nos gusta para que también sepan que yo también tengo dinero. Pero no tiene nada, mano. No tenemos nada, son apariencias lo que tenemos, porque ese carro todavía lo debemos, ¿o no? Hay pocos aquí que podemos decir, yo soy dueño de mi carro. No el banco, yo. Y aunque es 2004, yo soy dueño de mi carro. ¡Qué bendición! Ahora le estoy diciendo esto porque esa es una marca de una persona carnal. Una persona que de pronto se desagrada por el éxito o la prosperidad ajena. Homicidios es acto de matar. Yo espero que no haya aquí una persona. Si dice que el 2% de la población del mundo va a matar, significa que el resto de nosotros no lo vamos a hacer, pero no podemos negar que hemos querido. Le preguntaron a un pastor, pastor, ¿usted alguna vez ha pensado en divorciar a su esposa? Jamás, yo nunca, matarla es otra cosa. Ahí le dice claramente que hay enojo sin causa y es como homicida, ser un homicida, desearle odio a otra persona. Dice ahí después en borracheras, que es embriagueces. Yo creo que es cualquier vicio, mi querido hermano y hermanita. Escuche esto, quiero decirle con todo el fondo de mi corazón. Hay píldoras que usted no debe estar tomando. Hay mujeres que reciben algún tratamiento y les afecta porque son drogas. Y de pronto este tratamiento requiere que tenga otra droga para poder contrarrestar aquel efecto que le salió de esta droga. Y hay mujeres que pasan días enteros drogadas. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y este día es lo que los médicos dan, no dan solución, le dan píldoras, dicen, ten este tratamiento. Y usted puede ver ahí, abre el baño de algunas personas, está lleno de esos botecitos anaranjados. Y escuche, tenemos que aprender a confiar en Dios, porque dijimos, yo no tomo, pero si tomamos otras drogas que nos afectan nuestra emoción, afectan nuestro ánimo, afectan muchas cosas. Estaba yo viendo un diario que veo que es un diario conservador, y ahí apareció un muchacho de 30 años que se murió por poner tanto esteroides. 30 años. Porque quieren ellos mirarse fuertes, quieren lucir y mostrar a todo mundo su fuerza. Y bueno, se murió de un infarto a los 30 años. Sí, podemos hablar de la borrachera, embriaguez, pero todo eso también conlleva cualquier cosa que nos puede causar desilusión, perder el control de lo que hacemos. Mire Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. O sea que hay otras cosas todavía que Pablo ni siquiera mencionó aquí. Ahora la pregunta es esta: ¿puede un cristiano hacer estas cosas? ¿Puede un cristiano retroceder en su crecimiento espiritual? Usted podrá decirme ahorita, pastor, yo estoy en la cúspide de mi vida espiritual. O puede decir, quizás era hace unos años, pastor, yo me sentía en victoria, me sentía con gozo y paz. ¿Qué pasó? ¿Retrocedió? Entonces, ¿es posible retroceder o no? ¿Es posible que un cristiano se aleje de Dios, empiece a andar en malos pasos, tener malas amistades y luego probar la cerveza, convertirse en un borracho, decir malas palabras,
abandonar a su esposa, vivir en fornicación, tener hijos con otras mujeres y ser cristiano? ¿O ser creyente? Eso me daría coraje decir, no. ¿Cómo? Porque yo no lo comprendo. Pero digo que tengo que ver la doctrina consistente en las Escrituras. Cualquier persona que ha creído en Cristo, ha profesado creer en Cristo y vive haciendo estas cosas, téngalo por seguro que no es feliz y no tiene alegría. Porque vivir en la carne es lo que el Señor nos está advirtiendo aquí, que no practiquemos, no vivamos en este estilo de vida. Y el Señor, Él castiga, el Señor aprieta. Yo quisiera tomar a aquella persona y darle, sacudirla y decirle, pues, ¿qué onda? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces ello? Tú conoces la verdad, tú sabes lo que dice la Biblia. Pero recuerde que aquí está el problema. Si yo no ando en el Espíritu, ¿qué voy a hacer con la carne? ¿Voy a qué? Satisfacer los deseos de la carne. Y manifiestas son los deseos que son, ya vimos toda esa lista. Entonces, por último, regresemos allí a Gálatas 5. Queremos ver la victoria del creyente. ¿Cuál es la manera en la que yo puedo andar en victoria? ¿Estamos bien, hermanos? Su carne no quiere seguir el mensaje, yo sé. Usted sí. Gálatas 5:18 dice así la Biblia: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La Biblia habla de ser guiado por el Espíritu. Una persona debe andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Cuando uno es salvo, el hombre interior es lavado en la sangre de Cristo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Y la palabra andar es caminar, habla de una conducta o vida del creyente. Y el verbo andar indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Andar también implica progreso. Significa que con tiempo usted va fortaleciéndose. Aquí viene la carne a querer jalarme. Pero si yo no ando en el Espíritu, entonces yo no puedo progresar vida cristiana. Y venga, aquí viene la carne. Imagínense esta carnota acá. Venga, hermano, aquí. Esta tiembla cuando... ¿qué? ¿Cómo voy a poder yo con la carne así? Entonces me jala la carne y el Espíritu. Pues, ¿quién puede más? A ver, ustedes dos, pelense. ¿Puede más el Espíritu? ¿Le tienes miedo también? Note que el andar en el Espíritu es un mandamiento. Es una práctica habitual. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual haya disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y la consecuencia de andar en el Espíritu, obedecer al Espíritu, es que no voy a satisfacer los deseos de la carne. Entonces tengo que cederle yo el control al Espíritu. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. Quiero que leamos nada más unos cuantos versículos. Vaya a Juan 6:63. Y vamos a ir también a Colosenses 3:16. Parece para muchos se le hace muy difícil. No es que es tan sencillo, pero recuerde, requiere disciplina, ejercitarse para la piedad. Porque si mi apetito es grande, mi carne está viciada, mi carne tiene grandes deseos, yo tengo al Espíritu Santo que es más fuerte que la carne. Y yo tengo que aprender a no proveer para los deseos de la carne. Y vamos a leer eso enseguida. Mire Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son, ¿qué dice? Espíritu y son vida. Colosenses 3:16 dice la palabra de Dios de esta manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note que dice que more significa que viva, que se sienta en casa, y en abundancia significa con mucha cantidad. Cuando yo leo la Biblia, tengo el Espíritu vive en mí, me fortalece con su palabra. Entonces tengo ahora el Espíritu más grande, una fuerza más grande. Ahora, ¿quién va a ganar? Mire, vaya conmigo a Romanos, un pasaje más que le quiero mostrar. Romanos 8:12.
Tengo que hacer morir a la carne. Te voy a matar, carne. ¿Estamos ahí? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice ahí? Viviréis. Yo tengo que hacer morir las obras de la carne. Vaya a Romanos 13, del 13 al 14. ¿Cómo yo puedo hacer eso, pastor? Bueno, claramente debo andar en el Espíritu, no permitir que me domine, leer la Biblia, orar mucho, cederle el control al Espíritu, seguir al Espíritu. El Espíritu me dice, ve por este lado, yo obedezco todo lo que dice la Biblia, entonces me fortalece para que la carne vaya muriendo y vaya muriendo y vaya muriendo. Muérete, carne, muérete, muérete. Romanos 13, 13, estamos ahí. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Mire, y no proveáis, ¿para qué? Los deseos de la carne. Voy a buscar una carnita por ahí. Hayden, come here. Come here, I got something for you. ¿Estás bien? Oh, sí. Sí, ok, espérate aquí. Ahí quédate, muy bien. ¿Dónde estoy? Me perdí. Aquí está la clave, mira. Me ofrecen el pastel. ¿Puede usted comer pastel? ¿Cuál es la mejor manera para no tener la tentación? Digo a mi esposa, no compres honey buns. ¿Sabe qué es un honey bun? Es un pan de qué sea, de miel o qué tendrá. Honey bun le llaman así. Oh, no. ¿De qué? Como una dona así embriosita. Si hay eso en mi casa, se desaparece. Entra por aquí. Y yo sé, estoy a las 3 de la mañana despierto. Oh, honey bun. ¿Verdad que sí? Y ahí voy para abajo. Ahí están. Yo sé que no debo, pero mi carne. Entonces, ¿qué es la solución en muchos casos? Que no esté. Hacer morir. Y la carne se va debilitando. Ya no es la carne grande, ya es una carnita chiquita. Jálame, no puede. Espíritu, jálame tú. Lo llevamos así. Entonces, cuando es domingo, yo también batallo, hermano. ¿Usted cree que yo no batallo también? Yo también soy carne, tengo carne. Y me levanto el domingo, suena mi alarma y me está jalando la carne. Quédate otro rato, abraza, agárrame. Jálame, pum, quédate otro rato. La carne me dice, no vayas a la oración de varones. Dile a los hermanos que estás ocupado. Sigue jalando. Dile a los hermanos que estás ocupado y que pues tuviste que visitar a una persona enferma. Véntate algo. Pero el Espíritu me dice, no, levántate, Ringo. Es tiempo de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hago yo con la carnita? Me la llevo. ¿Quién manda aquí? ¿Viste? Pero muchos hermanos estamos así. Tengo que leer la Biblia y la carne dice, no, vente a mirar la tele, llévatelo, bro, llévatelo. Y así están. La carne se anda zarandeando y llevándose a todas partes con todo lo que hemos hablado. Algunos con disensiones, otros con enemistades, otros son enojones, otros con su lascivia. Otra gente empieza simplemente con su chisme y problemático y flojos y holgazanes. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte. Llévate la carne. Llévatelo. Muy bien. Pero si está el Espíritu, miren nomás, fornido. Regrese. Tomen asiento, varones, tomen asiento. Qué bueno estar en la casa de Dios, ¿ven? ¿Qué tan enseñante? Mira, yo cuando aprendí esta verdad, me libró de muchas cosas. Esta fue quizás una de las verdades que me dio la victoria de muchas cosas con las que yo fallaba.
Lamentablemente, yo lo aprendí ya de adulto leyendo un libro. Porque por años a la iglesia nadie nos enseñaba esto. Nadie nos predicaba esto. Por eso es algo que yo constantemente enfatizo y reenfatizo. Dice, pastor, yo ya he visto este ejemplo. ¿Y cómo andas? ¿Ve? Ahí está el carnal criticando porque ya vio esto. Algunos son nuevos. Pastor, yo nunca he visto esto. Pero ya aprendió cómo es esa lucha interna, la cual Dios quiere que usted esté en victoria. Pero la victoria viene cuando usted cede el control al Espíritu Santo y usted no provee para los deseos de la carne, hace morir los deseos de la carne, hace morir las obras de la carne, crucifica su carne. Pablo dice, cada día muero, cada día crucifico mi carne. Jesucristo mismo dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque dice, yo ya no vivo, yo ya crucifiqué, yo ya no tengo deseos ni ambiciones, mi carne no está en control. Dios está en control de mi vida, pero es una decisión personal y el problema es que nos gusta y nos gusta y nos gusta alimentar la carne. Y ahí está esta lucha continua y algunos van a ser prisioneros de su carne por toda su vida. Había un rey que fue establecido por su padre y pronto murió, y este rey era enorme, era grande, y su hermano menor levantó un golpe de estado y bueno, lo encerró en una habitación en el castillo. Y para que la gente no se molestara tanto por lo que hizo, él dijo, yo no maté a mi hermano, él está vivo y él puede salir cuando él quiere. Y le hizo una puerta muy angosta. El problema es que él tenía un problema de apetito muy grande. Él solamente tenía que bajar de peso para poder salir por esa puerta. Pero su hermano astuto le mandaba cada día manjares y un montón de comida y carnes. Y él no podía resistir a su apetito a esa comida, por lo tanto se quedó por años y años encerrado en ese cuarto. Y así hay muchos cristianos que simplemente tienen que aprender a andar en el Espíritu, darse cuenta que hay un conflicto por dentro, cuáles son esas obras de la carne y cómo es que Dios nos da la victoria. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, tenemos que ceder al Espíritu por su palabra, orar y despojarnos de nuestras ambiciones y deseos y simplemente permitir que el Señor obre en nosotros. Y es la única forma que usted va a poder disfrutar de victoria de cualquier pecado y ser librado de cualquier vicio que usted tenga. Y esta es la lucha del Espíritu. ¿Está caminando en el Espíritu? ¿O está siendo controlado por los apetitos de su carne? Padre Santo, damos gracias por tu palabra, la bendición que nos das de reunirnos, Señor. Yo sé que eso es algo quizás muy básico, pero Señor, yo lo necesito. Yo necesito estar constantemente leyendo estas palabras, recordándome la importancia, Señor, de andar en el Espíritu. Doy gracias, Padre, porque nos has salvado, nos has redimido, pero Señor, no ignoramos que estamos aún en una lucha constante con el viejo hombre. Y Señor, yo ruego que tú nos ayudes, tú me ayudes a mí a dar siempre buen ejemplo a mi familia, a ser un hombre espiritual que es guiado y controlado por el Espíritu. Señor, tú sabes, conoce nuestros corazones. Yo suplico, Padre, una vez más, y te lo ruego en el corazón, que tú obres en los corazones de cada persona, que los jovencitos sean espirituales, que los padres seamos espirituales y que nuestra iglesia sea una iglesia guiada por tu Espíritu. Que no haga entre nosotros disensiones, enemistades, que no haga divisiones, que no haga inmadurez, que no haga todas esas rencillas y querellas que muchas veces en las iglesias hay, sino que seamos cristianos maduros, fortalecidos en tu Espíritu Santo, que veamos la vida como tú la ves. Y pedimos, Padre, entonces, que tú nos ayudes una vez más a andar en el Espíritu. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.